Vamos a ir entonces hoy al capítulo 7, el Evangelio que escandaliza. El Evangelio que escandaliza. Voy a sacar eso, el Evangelio que escandaliza, ¿ok? Em, Esto es cierto tomado de Romanos 1:16, donde Pablo escribe, porque no me avergüenzo del Evangelio. Hasta este punto hemos visto, cierto, algunas características del Evangelio en estos 6 capítulos precedentes. Ahora, en este capítulo en particular, permiso, en este capítulo en particular, em, vamos a abordar el tema, ¿cierto? De que el Evangelio, ¿cierto? Como hemos visto antes, el mensaje de salvación para todo aquel que cree, pero, ¿cierto? Viniendo a, porque no me avergüenzo del Evangelio, tenemos que afirmar que es un mensaje increíble y escandaloso para el mundo caído. En general, el Evangelio que nos presenta la Escritura, desde la época de Pablo hasta nuestros días, resulta un mensaje increíble y un mensaje escandaloso. ¿Por qué? Punto número uno, ¿cierto? Porque es radicalmente exclusivo, ¿cierto? Pablo tenía todas las razones para sentirse avergonzado de este mensaje, ¿cierto? ¿Por qué? Dirá usted, porque contradecía todo lo que sus contemporáneos afirmaban, tanto la religión judía, ¿cierto? Que llegó al límite de crucificar al Mesías, ¿sí? De crucificar al Señor Jesucristo. Y es obvio que para ellos era absolutamente inverosímil el mensaje del Evangelio. Y Pablo, ¿cierto? Siendo un hombre judío, podía haberse sentido avergonzado por esa razón. Sabemos también que Pablo fue un insigne evangelista, tal vez, o no tal vez, el más insigne evangelista de la iglesia primitiva. Entonces, también para los griegos y para los romanos, esto resultaba un mensaje absolutamente ridículo, por así decirlo, y que también podría Pablo haberse sentido avergonzado. ¿Por qué ridículo? Porque recordemos que en ese contexto principalmente había mucho paganismo, politeísmo, ¿cierto? Y la idea de que Dios se había encarnado y que había resucitado resultaba una verdadera locura, ¿cierto? Para los griegos. Entonces vemos que en el contexto cercano del apóstol Pablo, él pudo haber tenido razones para avergonzarse, tanto con los de su propio pueblo, pero, y también, bien digo, con los griegos, con los romanos, con los gentiles. Pero él no lo hizo, ¿cierto? Y tal como dice acá Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo tenía también muy claro, ¿cierto?, de que este Evangelio, tanto entre judíos como entre gentiles, iba a ser rechazado y ridiculizado, a menos que, y esto es súper importante que lo entendamos, hermanos, que el Espíritu Santo hiciera una obra. Es decir, aparte de una obra del Espíritu Santo en las personas, nuestra predicación no puede ser efectiva. O en otras palabras, nuestra predicación no convierte a las personas. Es el Espíritu Santo mediante una predicación fiel del Evangelio. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo, cierto? Por eso él no se avergonzaba, porque entendía que no dependía de su argumentación, no dependía, cierto, de sus talentos o dones particulares. Sí había un componente de fidelidad que nosotros debemos mantener hoy y buscarlo y practicarlo, pero que es el Espíritu de Dios finalmente quien convierte el alma, hermanos. Es el Espíritu de Dios quien convierte el alma. Así como en el tiempo del apóstol Pablo, estaban los judíos, los gentiles que veían en el mensaje del Evangelio un mensaje menospreciado, un mensaje digno de sentirse avergonzado para quienes lo afirmaban, lo proclamaban. En nuestra época también vemos cierta manifestación de esto, ¿cierto? Estamos en la época de los relativismos, de los pluralismos y de los humanismos. Entonces vamos a hablar un poquito de estas tres cosas. El relativismo, ¿cierto? Dice que un sistema de creencias es un sistema de creencias basado en la
absoluta certeza de que no hay absolutos. Eso dice el relativismo, ¿cierto? No hay absolutos. Y se aplaude, ¿cierto?, a quienes están buscando la verdad, pero a quienes afirman tenerla se les termina condenando. Esa es la gran paradoja de este sistema del relativismo. Am, y lo cierto es que una de las razones en contra del relativismo, ¿cierto?, que presenta el Evangelio, o que acusa el relativismo, es que el hombre natural, ¿cierto?, es una criatura caída. Esas son las características del hombre según la Biblia. Es moralmente corrupto, ¿sí? Y es un ser que está empeñado en su autonomía. Y estas, ¿cierto?, como premisas, son absolutamente ofensivas al relativismo, ¿cierto? Donde dice que básicamente no hay algo absoluto. Entonces, es el hombre, queridos hermanos, en estas características que caracterizaron al hombre en la época del apóstol Pablo, en el tránsito de la historia y también hoy, que aborrece a Dios, ¿cierto? Porque Dios es justo y también aborrece sus leyes, ¿cierto? Porque las leyes de Dios, ¿cierto? Le reprueban y restringen su maldad. Y de allí, ¿cierto?, la necesidad de que nosotros entendamos que frente al relativismo, el mensaje claro, absoluto y cierto del Evangelio va a encontrar rechazo. Es como una especie de reacción anafiláctica. ¿Alguien ha sufrido alguna vez una reacción anafiláctica? Tu propio cuerpo reconoce algo extraño, ¿cierto? Y monta una respuesta inflamatoria. Y hay gente que puede morir incluso por eso, porque se les cierran las vías respiratorias. Eso ocurre en esta sociedad en relativismo, bien digo, frente al mensaje del Evangelio. Porque no quieren oír, ¿cierto?, que están en sus pecados, no quieren oír que están moralmente corruptos, no quieren oír, ¿cierto?, que necesitan de Dios, que existe una verdad absoluta y suficiente. Am, entonces, el problema del hombre en este sentido, hermano, no es de intelecto, sino es que su voluntad está corrupta, su voluntad está esclava del pecado. Por eso decíamos, y Paul Washer dice lo siguiente: el evangelio cristiano escandaliza al hombre y su cultura porque provoca lo único que quiere evitar. ¿Qué es lo que quiere evitar el hombre? Despertarse de su autoimpuesto letargo a la realidad de su estado caído de rebelión, y lo insta a rechazar la autonomía y a someterse a Dios por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Ahí está, ¿cierto? Segundo punto, el pluralismo. ¿Qué es el pluralismo? Es un sistema de creencias que pone fin a la verdad al declarar que todo es verdad, especialmente en relación a la religión. Y esto es interesante, porque usted va a escuchar una y otra vez que todas las religiones son iguales. Es algo que está muy hoy día en la boca de las personas. Em, y bueno, la verdad es que este concepto de que no hay verdad, ¿cierto? Hoy día está pegando muy fuerte en nuestra sociedad. Y lo cierto es que no importa en lo que tú creas, eso afirman ellos. Finalmente, si tú eres una buena persona, si tú sigues eh, el camino de tu conciencia, vas a terminar finalmente en un buen final. Pero como yo se los he dicho en otras oportunidades, los sistemas religiosos y las distintas religiones tienen ideas que son absolutamente diferentes, ¿sí? Respecto del hombre y el pecado, por ejemplo, respecto de Dios mismo, respecto de la salvación, respecto del destino eterno. Es allí cierto que resulta imposible que ideas diferentes terminen en un mismo fin, de que credos diferentes, de formas de creer diferentes, terminen en un mismo fin. Nosotros creemos que el Evangelio es la verdad. Esa, y cuando decimos que el Evangelio es la verdad, de forma automática, eso está diciendo que las demás religiones son falsas, queridos hermanos.
Creo que a veces no somos nosotros lo suficientemente claros. También se ha arraigado en muchos hermanos cristianos evangélicos la idea de que, bueno, él es testigo de Jehová, él es mormón, pero es una buena persona. Él no cree en nada, pero es una buena persona. Hermano, yo no me voy a cansar de repetir esto. Solo en Cristo hay salvación. Punto final. No hay caminos paralelos que te lleven a reconciliarte con Dios. Esto es exclusivo. Esta es la verdad de Dios. Y debemos ser nosotros tajantes en esto, hermanos. Am, dice acá que en la época, bueno, cómo enfrentaron esto nuestros hermanos, nuestros primeros hermanos, fueron en una sociedad eh, politeísta, ¿cierto? Pagana, que creían en muchos dioses. Los cristianos fueron considerados en primera instancia ateos. Es curiosa la acusación, ¿cierto? Porque ateos, porque ellos creían, ¿cierto?, en un solo Dios y no tenían esta cosmovisión de muchos dioses que tenía en este caso el Imperio Romano, que había hecho un sincretismo, ¿cierto? Había adoptado los dioses griegos y hay algo muy particular respecto de lo que se llama el enoteísmo. Perdón, moví la mesa, se movió la cámara. El enoteísmo, para quienes no, para quienes no conocen el término, era algo que se practicaba en la época de antigüedad e incluso en la época del Señor Jesucristo. Y era que cuando un imperio controlaba una zona geográfica, y esto fue muy particular de los romanos también, no sometían necesariamente con sus dioses a esa zona, sino que dejaban que las zonas eh, conservaran sus dioses, y no solo los conservaban, sino que el imperio también adoptaba a los dioses, porque tenían la creencia que esos dioses eran territoriales. Entonces los dioses, por decir, dominaban las ciertas zonas y como no querían estar mal con esos dioses, dejaban que la gente siguiera sus prácticas religiosas. Esa era la época en la cual vino el Señor Jesucristo, queridos hermanos, y sus posteriores discípulos, ¿cierto? Y ellos declararon, no son dioses los que hacen con las manos, ¿cierto? En el libro de Hechos vemos eso, Hechos 19, 27 y 26. Negaron a los césares, ¿sí? Y el homenaje que demandaban y se rehusaron a doblar rodilla ante sus llamados dioses. Confesaron a voz en cuello que solo Jesús es el Señor de todo. Y ahí está Romanos 10, ¿cierto? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ahí está el contexto. Porque esa declaración les podía incluso hasta costar la vida, hermanos. Nosotros a veces tomamos ese texto para que las personas declaren que Jesús es el Señor, pero el contexto de esa declaración es ese, que si tú confesabas eso, estabas diciendo en el fondo de que el César no era el Quirios, no era el Señor, sino que Jesucristo era el Señor. Am, y bueno, escuchamos, ¿cierto? Nosotros hoy día enfrentamos una situación particular, escuchamos opiniones relacionadas con la religión y la moralidad son verdad, no importa cuán radicalmente diferentes, no importa cuán radicalmente diferentes o contradictorias sean, ¿cierto? O sea, no hay moral absoluta, dicen hoy día, ¿cierto? La moral es relativa a las culturas, muchos dicen. Y también la religión. ¿Sí? Al final lo que importa, dicen ellos, es ser buena persona. Pero no hay buenas personas, hermanos. Todos estamos expuestos, reprobados delante de Dios. Am, y otra manifestación, ¿cierto? Donde vemos el pluralismo hoy día, es llamativo, porque este libro no es tan nuevo, el que estamos nosotros estudiando ahora, comentando. Y el autor menciona los incansables medios de comunicación y el mundo académico, ¿sí? Esta ha llegado a ser la opinión de la mayoría. En el fondo, la educación y los medios de comunicación hablan de esto, ¿cierto? De la pluralidad. De hecho, hoy día nosotros vemos también cómo esto está fuertemente arraigado y siendo instituido en la Constitución chilena, ¿cierto? La pluralidad es un término que escuchamos por todos lados. Sin embargo, cuando nosotros afirmamos
nuestras convicciones bíblicas respecto al cristianismo, respecto al Señor, respecto a la salvación, el pecado, el hombre, el destino final del hombre. Parece que el pluralismo parece levantarse en contra de este tipo de absolutos, ¿sí? Es, tolera en la medida que tú no te atrevas a decir que existe un absoluto, ¿sí? Que existe una verdad, ¿sí? Porque les echa a perder su discurso, un discurso subjetivo, ¿cierto? Am, el Evangelio, queridos hermanos, es radicalmente exclusivo. Jesús no dijo ser un camino, ¿cierto? Él dijo que Él es el camino. Y todos los caminos no son caminos en absoluto. ¿Qué nos presentan las distintas religiones y cosmovisiones? Un camino más. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Yo soy el camino, el camino. Y eso da una connotación de exclusividad. Si el cristianismo, ¿cierto?, se moviera hacia el ecumenismo y pasásemos a ser una religión más tolerante y cambiáramos el artículo definido el por el artículo un, el escándalo y la ofensa se acabaría, hermanos. Como lamentablemente estamos viendo, bueno, hace siglos, ¿cierto?, el caso de la Iglesia Católica, pero hoy también entre profesantes evangélicos. Ya esto no es tan exclusivo, sino que también en la presentación del Evangelio de estas personas que se han ido extraviando, hay espacio para algo más, ¿sí? Definitivamente, si fuese el caso, si pasásemos a ser un camino más, o si creyésemos que el Señor Jesucristo es un camino más, la ofensa y el escándalo se acabaría, ¿cierto? El mundo y el cristianismo podrían pasar a ser amigos, podríamos empezar a andar de la mano, podríamos empezar a apoyar sus ideas, sus proclamas, sus intenciones, teñidas, ¿cierto? Siempre de la idea de que no hay absolutos, no hay Dios, y por lo tanto, si tú te sientes bien con lo que eres, está bien. Am, Vivimos en una época también de humanismo, tercero, ¿cierto? Hablamos primero del relativismo, segundo del pluralismo y ahora del humanismo. Y básicamente el objetivo del hombre en el humanismo, ¿cierto?, es sacar a Dios de su trono y ponerse a sí mismo, ¿sí? Am, y esto usted lo va a encontrar en manifestaciones que abogan y despiertan cosas como el alcance de metas personales, el amor propio, ¿sí?, la realización personal y cómo obtener mayores beneficios, de manera que nosotros estemos allí sentados en el trono y todo se relacione con el hombre propiamente tal. Am, la conciencia en este sentido, que es aún, según relata Romanos, ¿cierto?, es aún un remanente de acusación en la mente de los hombres. De no ser así, hermano, si Dios no estuviese aún en la conciencia de los hombres, de cierto modo, acusando de sus pecados, este mundo sería una locura. Sería una locura. Todos se estarían matando, sería una locura. Aún hay algo de eso, aún en el hombre caído, ¿cierto? En su conciencia. En los primeros capítulos de Romanos se habla de esto. Hay un testimonio. Pero ¿qué quiere hacer el humanismo? Quiere mitigar ese testimonio. ¿Sí? Como él mismo se ha puesto como el, el ente legislador, ¿cierto? El propio hombre. Entonces quiere atenuar al máximo estas acusaciones que aún le hace la conciencia cuando el hombre peca. Pero el Evangelio vuelve y dice, tú eres un pecador. Todas tus intenciones están manchadas de pecado, aún las más altruistas, ¿cierto? Aún las más principios, o pienso en empresas benéficas y todo eso, aunque se ve muy bien a los ojos, está manchado también por el pecado. Y cuando viene el Evangelio y expone eso, obviamente el hombre se siente incómodo. Am,
Es así, ¿cierto? Que el Evangelio del Señor Jesucristo es tropezadero y locura para los hombres de cualquier época y cultura. Sin embargo, intentar eliminar el escándalo del mensaje es anular la cruz de Cristo y su poder salvífico. Eso es muy importante, queridos hermanos. Am, no tenemos derecho a diluir la ofensa del Evangelio. Per se, per se, hermanos, y este es un concepto que me parece que Paul Washer expone bastante bien, el Evangelio es escandaloso, ¿sí? Es escandaloso. A las personas que lo oyen les resulta escandaloso. Por algunas de las cosas que ya hemos dicho, em, pero si nosotros predicamos el Evangelio como la Biblia dice que tenemos que predicarlo, eh, las personas se van a escandalizar, ¿sí? Y esa va a ser una reacción, tal vez, por no exagerar, en el 100% de las veces. Vamos adelante, vamos a explicar qué hace la diferencia, ¿no? Ya lo adelantaba yo al comienzo, pero hay algo que hace la diferencia, o más bien alguien que hace la diferencia cuando nosotros exponemos fielmente el Evangelio. Pero por lo que el Evangelio es, para el hombre sin Dios, para los incrédulos, es escandaloso. En mis palabras yo diría que es molesto de oír, ¿cierto? No, no es agradable. Al hombre no le gusta sentirse acusado, sentir que alguien le diga, ¿cierto? Que necesita a alguien más, que necesita a Jesucristo, que está muerto en sus delitos y pecados, y que si no se arrepiente, le espera un final de condenación, de infierno. Eso no es agradable de oír, hermanos. Sin embargo, es lo que se nos ha mandado hacer. Y tú y yo, y la Iglesia de Cristo, no tenemos por ningún motivo la facultad de diluir ese mensaje, de cambiarlo. Las demandas del Evangelio son radicales y nosotros debemos hacer eco de esas demandas, queridos hermanos. Am, Quienes llevamos tiempo en la iglesia, ¿cierto? Muchas veces hemos sido, em, tal vez no de manera directa, ¿cierto? Instruidos en, en cómo presentarle el Evangelio a alguien. Y lamentablemente hemos sido mal instruidos, hermanos. Mal instruidos. Muchas veces ponemos el acento en cosas que son absolutamente secundarias y cosméticas y que, como yo he dicho, ¿cierto? En repetidas veces hasta este punto, no son lo que el Evangelio eh, garantiza. Si usted ve a una persona que está mal, económicamente, enferma eh, o en una situación compleja, usted no le diga que las cosas van a mejorar. Si él viene a la iglesia o si va o si acepta a Cristo. Básicamente porque usted no sabe eso. Usted y yo lo que tenemos que hacer frente a un incrédulo que está en necesidad es presentarle el Evangelio. Esa es nuestra obligación. No podemos garantizar cosas que la Biblia no nos dice que nosotros podemos garantizar. Y en esa presentación del Evangelio viene toda esta em, presentación, repito la palabra, perdón, de lo que el hombre es, de lo que esa persona es sin el Señor. Es evidente que lo hacemos con respeto, no lo hacemos de forma ofensiva como aquellos que predican en el centro, ¿cierto? Y gritan a las personas sus pecados, ¿no? Pero definitivamente debemos confrontar a las personas y debemos pedirle al Señor la gracia necesaria para hacerlo. Si las personas, hermanos, no son conscientes de su estado de muerte, de pecado, entonces no necesitan el Evangelio. Es parte de la predicación, queridos hermanos. Este es un texto, queda poco creo, no queda tan poco, pero este texto quiero leerlo completo. Dice, nuestras iglesias tienen suficientes estrategias para presentar el Evangelio sin ofender, removiendo el tropezadero y quitando el borde de la espada para que sea más aceptable a los hombres carnales. Debemos ser amigables con el inconverso, eso lo decía yo recién, pero debemos percatarnos de esto. Hay un solo
que verdaderamente busca? Dios. Si estamos esforzándonos en hacer que nuestra iglesia y nuestro mensaje sean complacientes, hagámoslo complacientes para Él, para Dios. Y la forma de que nosotros prediquemos un evangelio complaciente para Dios, ¿cuál cree usted que es? Ser fieles, queridos hermanos. Si estamos esforzándonos en construir una iglesia o ministerio, me hizo mucho eco a mí esto, esta frase en particular. Si estamos esforzándonos en construir una iglesia o ministerio, construyámoslo sobre la pasión de glorificar a Dios y un deseo de no ofender su majestad. Amén. Eso podría ser una, una buena meta para nosotros como iglesia. Al segundo punto, este es un poquito más corto. Veíamos recién, ¿cierto?, que es un evangelio radical. Y ahí hablábamos de esos puntos respecto del relativismo, el pluralismo y el humanismo. Y ahora el segundo punto es que es un evangelio increíble, ¿cierto? Increíble. Y esto es bastante gráfico. El evangelio es un mensaje absolutamente increíble. Una palabra aparentemente absurda para el sabio del mundo. Am, en la época del Señor Jesucristo, más bien donde toma su inicio, su génesis, la iglesia del Señor Jesucristo, am, habían ciertas particularidades que hacían que este mensaje fuese increíble. O sea, Pablo, ¿cierto? Decíamos al inicio, tenía razones para sentirse avergonzado en su carne por los motivos que dábamos hace un rato. Y este podría ser otro motivo, porque era un mensaje increíble. Y bueno, acá hay ciertas, voy a nombrar algunos, o si no, se nos va a ir mucho el tiempo. Primero, su origen. Este mensaje increíble, ¿cierto?, acerca del Señor Jesucristo y su palabra y su verdad, nace, ¿cierto?, bajo circunstancias cuestionables dentro del seno de una familia pobre, en las regiones más despreciadas del Imperio Romano. Y afirma que Jesucristo era el Hijo de Dios eterno y era concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen judía. Ese es el origen. Por eso es, dígame usted si eso no es increíble. Era un carpintero de oficio, ¿cierto? Y maestro religioso itinerante, sin capacitación, que afirmaba que superaba la sabiduría de los griegos y de los romanos clásicos. Ese era su vocero oficial. Era una persona pobre, el Señor Jesucristo. No tenía lugar donde recostar su cabeza. Sin embargo, durante los 3 años alimentó a miles con su palabra, sanó todo tipo de enfermedades y aún levantó muertos. Entonces ahí vemos su estatus económico, por decirlo, y el testimonio de su poder y de su autoridad en términos de enseñanza. Fue crucificado a las afueras de Jerusalén como un blasfemo y un enemigo del Estado, condenado por su propio pueblo y condenado por el Estado, ¿cierto? Y el Evangelio afirma su muerte, fue el acontecimiento crucial, ¿cierto?, de la historia de la humanidad y es el único medio de salvación del pecado y de reconciliación. Ahí vamos sumando esas razones. Fue colocado en una tumba prestada. Y el Evangelio, ¿cierto?, relata que al tercer día se levantó de los muertos. Recuerde que esto es increíble, ¿cierto? Así pues, el Evangelio afirma que este hombre, este pobre judío carpintero, quien fue rechazado como lunático y blasfemo por su propio pueblo y crucificado por el Estado, es ahora Salvador del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En su nombre toda rodilla, incluyendo la de César, se doblará. Así, en estos pocos puntos, el autor, cierto, nos muestra lo increíble que es el Evangelio. ¿Quién podría haber creído en ese contexto a este mensaje? Excepto por el poder de Dios, hermanos. Y ahí está algo fundamental que nosotros tenemos que repasar y entender. Si las personas creen, hermanos, a este mensaje, a la locura de la predicación del Evangelio, es por el poder de Dios, es por el Espíritu Santo. De no haber sido así, no habría forma de que el Evangelio, ¿cierto?, dicho lo que dije antes, hubiese salido desde Jerusalén y hubiese llegado a todo el Imperio Romano. Es Dios quien estaba promoviendo, es Dios quien estaba abriendo carreteras, rutas, para que el Evangelio siguiera expandiéndose.
No es la elocuencia o el poder de la iglesia. ¿Cuánto poder tenía la iglesia en su origen, hermanos? Eran, eran unos pocos hombres nada más. Y mujeres, ¿cierto? Grupos no mayoritarios. Pero ¿cuál es la explicación? ¿Y cuál es la explicación de que el Evangelio y el cristianismo aún llega hasta nuestros días? No es sino el poder de Dios mediante su Espíritu Santo. No son las estrategias, no no es el poder, ¿cierto? Económico. Es Dios, es Dios. Dicho esto, hermanos, son razones para que nosotros tomemos aliento, ¿sí? De esta verdad del poder de Dios en el Evangelio. Nos alienta primero, ¿cierto? Nos alienta a saber que la simple y fiel proclamación del Evangelio asegurará su avance en el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer, tú y yo, a ser fieles y proclamar su Evangelio. Y una segunda cosa, ¿cierto? Es que nos alerta que no sucumbamos a la mentira de que para que el Evangelio avance, nosotros necesitamos brillantez, elocuencia o estrategias inteligentes, ¿sí? Ahora mismo me acordé de algo que habló el pastor Núñez por Twitter hace poco, a propósito, ¿cierto?, de que aún muchos cristianos celebraban la compra de Twitter por parte de un multimillonario estadounidense, creo. Entonces estaban celebrando porque iba a haber más supuesta libertad y se iba a poder difundir más el Evangelio. Y bueno, no recuerdo literalmente la cita del pastor Núñez, pero eh, él decía que en tiempos, justamente en los tiempos que hemos estado hablando hoy, no había libertad de expresión. Sin embargo, fue cuando el Evangelio más impactó a todo el mundo conocido. ¿Sí? Porque no es la estrategia, no es que Twitter esté abierto a nuestros mensajes o al mensaje en particular bíblico. Es el Espíritu de Dios, hermanos. No es el poder no es el poder de la organización. Am, es Dios, es Dios, queridos hermanos. Es Dios por su Espíritu, utilizando la proclamación fiel del Evangelio. Y yo pienso que a veces nosotros nos falta fe en ese sentido. A veces queremos nombres, ¿cierto? Queremos eh, tener cierta connotación, ser, no sé, tener ciertas características en la iglesia, etcétera. Tenemos que cuidarnos de todo eso, porque tal vez de manera que no nos alcanzamos a dar cuenta nosotros, son maneras de subestimar el poder de Dios, queridos hermanos. Am, bueno, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Nosotros, ¿qué debemos hacer? Apoyarnos con un sentido de urgencia en los medios bíblicos para el avance del Evangelio, que son la proclamación clara y valiente del mensaje. Y no tenemos que sentirnos avergonzados, tal como dice Pablo, ¿cierto? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Vivimos en una época posmoderna, donde no hay verdades absolutas, lo hemos dicho, una época de incredulidad, de escepticismo, e incluso hoy de lo que se denomina neopaganismo. La gente no cree en Dios de la manera que la Biblia lo presenta, pero cree en el horóscopo, creen en las brujas, creen un montón de cosas. Y, y esta cultura, ¿cierto? E incluso en la otra esfera más científica tal vez, donde hay agnosticismo, nos etiqueta de fanáticos, de intolerantes, de personas de mente débil. Y nosotros tenemos que eh, tener cuidado de nuestras reacciones. Existe lo que se llama apologética. Hablábamos con eso con el pastor Will hace unos programas atrás. Y bueno, Paul Washer nos dice que la apologética es útil. Y de hecho, ese día en la conversación con Will Graham también llegábamos a la misma conclusión. Es útil, pero la apologética no convierte a las personas. ¿Sí? Es Dios, por su Espíritu Santo, y utilizando como medio la proclamación del Evangelio. Interesante es esta frase. No podemos convencer a un hombre a creer, así como no podemos levantar a un muerto. Amén. Am, Estas cosas son obra del Espíritu de Dios.
los hombres vienen a la fe solamente a través de la obra sobrenatural de Dios. Subraye esa idea en su corazón. Él ha prometido hacerlo no a través de la sabiduría humana o el conocimiento intelectual, sino a través de la predicación de Cristo crucificado y resucitado de entre los muertos. Debemos enfrentar el hecho de que el mensaje del Evangelio es un mensaje increíble y, como decíamos al comienzo, es un mensaje irritante a los ojos de las personas. Nuestro deber es proclamarlo y esperar en quien el Espíritu de Dios sopla vida, hermanos. No debiésemos esperar que alguien nos escuche y menos que nos crea, aparte de la obra poderosa del Espíritu de Dios. Nuestra predicación no es útil, aparte del poder de Dios. Por eso es que como predicadores, como mensajeros del Evangelio, tenemos que saber siempre que dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Décadas pasadas recientes, eh, muchos evangelistas se levantaron, ¿cierto? Diciendo de que, bueno, eran necesarias otras cosas y que las personas podían venir a la fe. Lamentablemente, ese no es el testimonio de la Escritura. Aparte de Dios obrando en sus corazones por el Espíritu Santo y oyendo una predicación fiel del Evangelio, no hay salvación, hermanos. Dios ha prometido hacerlo, ¿cierto? Como decíamos antes, eso debe animarnos y nosotros debemos proclamar, predicar su Evangelio, que es poder para salvar. Amén. Bueno, eso es más o menos no sé si me demore mucho, pero eso es más o menos lo que este capítulo dice.